A principios del primer siglo, la situación en Israel estaba llena de tensión y sufrimiento. La tierra que una vez había sido el glorioso reino de David y Salomón, ahora se encontraba bajo el yugo implacable del Imperio Romano. Soldados patrullaban las ciudades, cobrando impuestos opresivos a los campesinos, y muchos vivían al borde de la miseria. En medio de esta opresión, el pueblo de Israel anhelaba la llegada del Mesías, el Salvador prometido en las antiguas profecías, quien, según creían, traería liberación y restauraría la gloria de su nación. La esperanza y el desespero se entremezclaban, mientras sus corazones se volvían hacia el cielo, en busca de un signo divino. Fue en este contexto cuando apareció Jesús de Nazaret. Para muchos no era el Mesías que esperaban. No venía con ejércitos, no clamaba por una guerra, ni confrontaba a Roma con la espada. En lugar de eso, hablaba de un reino diferente, un reino invisible a los ojos humanos, pero más poderoso que cualquier imperio terrenal. Un reino que comenzaba dentro de cada persona, en los corazones que se abrían a la transformación espiritual. Y las multitudes, curiosas y hambrientas de esperanza, comenzaron a seguirlo. Había algo en las palabras de Jesús que tocaba profundamente el alma. Un día, mientras una gran multitud lo seguía por las colinas de Galilea, Jesús subió a una pequeña elevación. La gente comenzó a acomodarse a su alrededor, formando un círculo natural lleno de expectativa. Había hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres. Algunos estaban enfermos, cojos, ciegos, y otros eran líderes religiosos que lo observaban, listos para cuestionarlo. Todos esperaban algo. La atmósfera estaba cargada de anticipación, pero también de una paz misteriosa, como si el mismo ambiente estuviera en armonía con lo que estaba a punto de revelarse. Jesús se sentó, como era costumbre entre los rabinos, señalando que estaba a punto de enseñar. Pero lo que iba a decir no sería simplemente una enseñanza, sería una revolución espiritual, un cambio de paradigma tan radical que resonaría a lo largo de la historia de la humanidad. Abrió la boca y sus primeras palabras rompieron todas las expectativas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras golpearon los corazones de los oyentes como una flecha inesperada. Para muchos, la riqueza y la salud eran los signos evidentes de las bendiciones de Dios. Ser pobre, ser humillado, se veía como una maldición, algo que debía evitarse. Pero ahora, Jesús decía que los verdaderamente bendecidos eran aquellos que reconocían su pobreza espiritual, su total dependencia de Dios. Era una invitación a la humildad, a aceptar que, ante Dios, todos somos indigentes, necesitados de su gracia. Continuó diciendo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El llanto, el dolor y la pérdida, que tantas veces se percibían como castigos divinos, ahora eran exaltados como momentos de encuentro con Dios. En ese tiempo, muchos de los que estaban presentes habían experimentado pérdidas, ya fuera por la opresión romana, por enfermedad o por la muerte de seres queridos. Jesús prometía un consuelo no solo emocional, sino un consuelo que venía directamente de Dios, un abrazo divino que restauraría los corazones quebrantados. Y así Jesús siguió, derrumbando creencias antiguas y revelando nuevas verdades. Declaró que los mansos heredarán la tierra, una afirmación que iba en contra de toda lógica humana. En la sociedad de esa época, la fuerza, el poder militar y la riqueza eran los medios para conquistar la tierra. Pero Jesús mostraba que, en el reino de Dios, los mansos, aquellos que confiaban en Dios y no en las armas ni en las riquezas, serían los herederos. Este nuevo reino no funcionaba de acuerdo con los estándares del mundo. Se movía en contra de la lógica humana,
guiado por la fe, el amor y la sumisión a la voluntad divina. Cuando Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados», los rostros de la multitud se iluminaron. Muchos de los presentes sabían lo que era sentir hambre literal, un hambre que corroía el estómago. Pero Jesús hablaba de algo más profundo, el hambre por justicia, por rectitud, por una sociedad donde prevalecieran la bondad y la verdad. Era una promesa de que Dios saciaría ese anhelo, trayendo un nuevo tiempo de justicia divina. No era una justicia humana, corrupta o limitada, sino una justicia perfecta que impregnaría todos los aspectos de la vida. Con cada declaración, Jesús revelaba un nuevo orden, una nueva manera de ver el mundo. Declaró que los misericordiosos recibirían misericordia, que los limpios de corazón verían a Dios y que los pacificadores serían llamados hijos de Dios. Cada una de estas promesas invertía las expectativas culturales y religiosas de la época. La pureza de corazón no era solo una cuestión de seguir reglas externas, sino de una transformación interior. Ser un pacificador en un mundo donde la violencia era la norma se veía como debilidad. Pero Jesús exaltaba a estos pacificadores como los verdaderos hijos de Dios, aquellos que reflejaban la paz divina. Las palabras más impactantes, quizás, fueron reservadas para aquellos que sufrirían persecución. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto era inimaginable para muchos que esperaban que el Mesías trajera una liberación inmediata de la opresión. Pero Jesús estaba diciendo que el sufrimiento por causa del reino era una bendición, una identificación con los profetas que vinieron antes y una participación en la misión misma de Dios. Ser perseguido, ser maltratado por causa de la justicia era una señal de que uno estaba en el camino correcto, de que el reino de Dios se estaba manifestando. Cuando Jesús dijo que sus seguidores eran la sal de la tierra y la luz del mundo, les confería una responsabilidad inmensa. La sal preserva y da sabor, y así los discípulos estaban llamados a preservar la bondad y la verdad en el mundo, evitando que cayera en la decadencia total. La luz, por su parte, disipa las tinieblas. En un mundo lleno de injusticia, engaño y pecado, los seguidores de Jesús estaban llamados a ser esa luz, a iluminar los caminos con la verdad de Dios. No era una luz propia, sino la luz divina que brillaba a través de ellos. No podían esconderse ni vivir para sí mismos. Debían brillar delante de los hombres, no para su propia gloria, sino para que las personas vieran sus buenas obras y glorificaran al Padre que está en los cielos. Jesús luego ofreció una nueva comprensión de la ley de Moisés. No vino para abolirla, sino para cumplirla de manera más profunda. Mostró que el verdadero cumplimiento de la ley no estaba solo en las acciones externas, sino en la transformación interna del corazón. Para ilustrarlo, habló sobre el asesinato, explicando que no era suficiente evitar matar. El odio en el corazón ya era una forma de asesinato. Del mismo modo, el adulterio no era solo la acción física, sino también los deseos impuros del corazón. Jesús elevó el estándar de la moralidad a un nivel que nadie podía alcanzar por sus propias fuerzas. Esto llevaba a una comprensión más profunda de la necesidad de la gracia de Dios y de la dependencia en Él para vivir de acuerdo con esos mandamientos. Cuando Jesús habló sobre amar a los enemigos, tocó la raíz de uno de los mayores desafíos espirituales de la humanidad. El odio hacia los enemigos era común, especialmente entre un pueblo oprimido. Amar al prójimo era un mandamiento conocido, pero amar a los enemigos era un concepto revolucionario. Jesús mostraba que el amor de Dios no hace distinciones,
no se limita a aquellos que nos tratan bien. Él hace llover sobre justos e injustos y de la misma manera espera que sus seguidores amen sin discriminación. Ese amor, que se extiende incluso a los enemigos, es el reflejo del amor perfecto de Dios. No es un amor sentimental, sino un amor activo, que se expresa en actos concretos de bondad y oración por aquellos que nos persiguen. Jesús también habló sobre la oración y la relación con Dios, desafiando las prácticas superficiales y exhibicionistas de los religiosos de la época. Exhortó a sus seguidores a orar en secreto, buscando a Dios con sinceridad. Y entonces les dio la oración modelo, el Padre Nuestro. Cada línea de esta oración es una obra maestra de simplicidad y profundidad. Comienza reconociendo la santidad de Dios, pidiendo que venga su reino y que se haga su voluntad. Esta es la esencia de las enseñanzas de Jesús, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en completa sumisión a Él. Al ofrecer el Padre Nuestro, Jesús traía un nuevo estándar de oración, una conexión íntima y personal con el Padre Celestial, algo revolucionario para esa época. En la tradición judía, la oración a menudo se veía como una práctica pública, donde se mostraba cuán devota era una persona por la extensión o elocuencia de sus palabras. Pero Jesús enfatizó que la verdadera oración no es una actuación para los demás, sino un encuentro profundo y sincero con Dios en lo más íntimo. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Las palabras de Jesús fueron una invitación para aquellos que deseaban una relación genuina con Dios, sin la necesidad de aprobación humana o reconocimiento público. El Padre Nuestro comenzaba con una afirmación poderosa: Padre nuestro que estás en los cielos. Con estas pocas palabras, Jesús revelaba una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él no es solo un ser distante y trascendente, sino un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Este concepto de Dios como Padre ya estaba presente en el judaísmo, pero Jesús lo intensificó, trayendo una intimidad y cercanía nunca antes vistas. Dios no era solo el Creador soberano, Él era el Padre accesible y presente en la vida cotidiana de sus hijos. La oración también expresa el deseo de que venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto reflejaba el tema central de toda la predicación de Jesús, el reino de Dios. Este reino no era político ni militar, como muchos esperaban, sino espiritual, donde prevalecería la voluntad de Dios en todas las cosas. La oración pedía que el reino de Dios no fuera solo una realidad distante, sino que se manifestara aquí en la tierra, en la vida de las personas, en sus acciones, en sus decisiones y en la relación entre los hombres. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, era una súplica sencilla pero profunda. Para muchos de los oyentes de Jesús, esta era una preocupación diaria y real. La mayoría vivía en extrema pobreza, dependiendo del trabajo del día para obtener el alimento para sus familias. Con esta oración, Jesús enseñaba a sus seguidores a confiar en Dios para proveer sus necesidades día tras día y no acumular riquezas ni vivir con ansiedad sobre el futuro. Era un llamado a la confianza absoluta en la bondad y el cuidado divino, recordando que Dios conoce las necesidades de sus hijos y no permitirá que les falte lo esencial. Después, Jesús habló del perdón. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, Jesús traía a la luz una de las verdades más desafiantes de su enseñanza. El perdón era una parte fundamental del reino de Dios. No había espacio para el rencor o la amargura entre los seguidores de Jesús. Estaban llamados a perdonar, tal como Dios,
En su infinita misericordia estaba dispuesto a perdonarles. El perdón no era solo una formalidad o un acto aislado, sino una práctica continua, una actitud de vida. Jesús sabía que el rencor y el resentimiento corroen el corazón humano, y el acto de perdonar es una manera de liberarse de estas cadenas emocionales y espirituales. Pero había una advertencia implícita. Aquellos que no perdonaban a los demás tampoco experimentarían el perdón divino. Esto mostraba lo serio que Dios toma el perdón y cómo las relaciones entre los seres humanos reflejan la relación con el Creador. La oración terminaba pidiendo a Dios: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Era un reconocimiento de la fragilidad humana, de la tendencia al error y al pecado. Jesús estaba enseñando a sus seguidores a depender de Dios no solo para sus necesidades físicas, sino también para su protección espiritual. El mal, en sus múltiples formas, ya sea interno como los deseos y tentaciones que afligen al corazón, o externo, en las influencias malignas del mundo, era una amenaza constante. Y la única manera de resistir esa amenaza era buscando la protección divina. Al enseñar el Padre Nuestro, Jesús no solo ofrecía un modelo de oración, sino que mostraba un camino de vida. Cada línea de esta oración resumía el corazón de su mensaje: confianza en Dios, sumisión a su voluntad, perdón y dependencia de su gracia y protección. Era una oración que, si se tomaba en serio, cambiaría la vida de cualquiera que la practicara con sinceridad. Jesús también abordó el tema del ayuno, otra práctica común en la vida espiritual judía. Pero, al igual que con la oración, desafió la manera superficial y exhibicionista en la que muchos practicaban el ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los demás que están ayunando. El ayuno, según Jesús, no era para exhibición pública, sino para un encuentro privado con Dios. Era un tiempo de reflexión, arrepentimiento y búsqueda espiritual, donde el corazón se volvía completamente hacia el Creador, lejos de las distracciones y tentaciones de la vida diaria. Así como en la oración, el enfoque estaba en la sinceridad del corazón, no en la aprobación de los hombres. A medida que avanzaba su enseñanza, Jesús tocó un tema profundamente arraigado en las preocupaciones humanas: el deseo de riqueza y seguridad material. Dijo: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones irrumpen y roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo. Estas palabras eran una advertencia directa para aquellos que buscaban seguridad y estatus en las riquezas. Sin embargo, Jesús estaba mostrando que cualquier riqueza acumulada aquí en la tierra es temporal y perecedera. Nada de lo que poseemos en este mundo es permanente, y por más que tratemos de protegerlo, siempre estamos a merced de la corrupción, del tiempo y de los infortunios. Jesús, sin embargo, no condenaba el trabajo ni la búsqueda de la subsistencia. Estaba hablando sobre prioridades. Al advertir a sus seguidores que no acumularan tesoros en la tierra, los estaba alentando a buscar un tesoro mucho mayor, un tesoro que no puede ser robado ni destruido, el tesoro celestial. Este tesoro no se construye con oro o plata, sino con actos de amor, justicia, misericordia y servicio a Dios y al prójimo. El corazón humano, según Jesús, siempre estará donde esté su tesoro. Si el tesoro es terrenal, el alma estará enredada en preocupaciones mundanas. Pero si el tesoro está en el cielo, el alma será libre para buscar lo que realmente importa. Jesús también abordó el tema de la ansiedad, un tema universal y atemporal. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Para muchos de los oyentes de Jesús, esta preocupación era una realidad diaria.
Vivían en una economía agrícola y dependían de la cosecha para su supervivencia. Un desastre natural, una plaga de langostas o la opresión romana podían devastar sus vidas. Pero Jesús estaba ofreciendo un nuevo camino, el camino de la confianza total en Dios. Señaló a las aves del cielo que no siembran ni cosechan, pero son alimentadas por el Padre Celestial. Habló de los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero son vestidos con una gloria mayor que la de Salomón. Con estas imágenes simples pero poderosas, Jesús enseñaba una lección profunda. Si Dios cuida con tanto esmero a las aves y a las flores, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Sin embargo, esta confianza no significaba pasividad. Jesús no estaba sugiriendo que las personas dejaran de trabajar o de prepararse para el futuro. En lugar de eso, estaba desafiando a sus seguidores a cambiar sus prioridades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esa era la clave. Al poner a Dios y a su reino en primer lugar, todo lo demás, el sustento, la protección, las necesidades diarias, sería provisto. La ansiedad desaparece cuando confiamos en que Dios está en control y que Él conoce y cuida cada una de nuestras necesidades. Jesús también abordó el tema del juicio. Sabía que el juicio severo y la hipocresía estaban profundamente arraigados en la sociedad de su tiempo, especialmente entre los líderes religiosos. Dijo: no juzguen para que no sean juzgados, porque de la misma manera que juzguen, serán juzgados. Con esta advertencia, Jesús enseñaba sobre la importancia de la misericordia y la humildad. Era fácil señalar los errores de los demás, pero difícil reconocer los propios defectos. Jesús usó una metáfora memorable para ilustrar esta verdad. ¿Por qué miras la mota de polvo en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en tu propio ojo? Estaba denunciando la hipocresía de aquellos que eran rápidos en criticar a los demás, pero ciegos ante sus propias fallas. La enseñanza de Jesús sobre el juicio no significaba que sus seguidores debieran abandonar todo discernimiento. No estaba diciendo que no debíamos corregirnos unos a otros, pero estaba llamando la atención sobre la necesidad de mirar primero hacia adentro, de examinar el propio corazón antes de intentar corregir a los demás. Solo aquellos que se acercan a los demás con humildad, reconociendo sus propios defectos, pueden ayudar verdaderamente a sus hermanos a caminar en rectitud. Al final del Sermón del Monte, Jesús contó la parábola de los dos constructores, una de las enseñanzas más icónicas y perdurables de su ministerio. Habló de dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Cuando vino la tormenta, la casa construida sobre la roca permaneció firme, mientras que la que fue construida sobre la arena se derrumbó. Con esta simple parábola, Jesús resumió todo lo que había enseñado. Aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica son como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Tienen una base sólida que los sostendrá a través de las tormentas de la vida. Por otro lado, aquellos que escuchan pero no practican sus enseñanzas son como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Pueden parecer fuertes por un tiempo, pero cuando lleguen las pruebas, su vida se desmoronará. Al concluir su sermón, Jesús no estaba simplemente impartiendo sabiduría moral o consejos prácticos. Estaba ofreciendo una invitación a una vida nueva, una vida vivida en el reino de Dios. Este reino no era algo distante o teórico, estaba presente, accesible para todos los que eligieran seguir sus enseñanzas. Y la elección era clara: construir sobre la roca o sobre la arena. Esa decisión moldearía el destino de cada persona que lo escuchara. El impacto de estas palabras fue abrumador. Las multitudes quedaron maravilladas por lo que habían oído.
Nunca antes habían escuchado a alguien enseñar con tanta autoridad. Los líderes religiosos enseñaban basados en la tradición y el legalismo, pero Jesús hablaba con la autoridad del mismo Dios. No solo estaba interpretando la ley, la estaba cumpliendo y revelando su verdadero significado.